cómo utilizar un multímetro, polímetro o tester digital. En este caso nos viene con dos puntas, por lo general negra y roja. En este caso el modelo es DT832. Además, en la parte trasera nos viene con una batería de 9 voltios de corriente directa. En este sector tenemos un zumbador, el cual suena cuando medimos continuidad. También tenemos un fusible. Este se quema cuando ponemos el selector de rango en la escala inapropiada. En el mercado encontramos una infinidad de multímetros, de los más baratos a los más caros. En los autorango vienen resumidas todas las magnitudes eléctricas y también encontramos más opciones, como podemos ver en la parte superior de la pantalla. En donde dice COM, conectamos el cable de color negro. A este no lo debemos mover para nada. Y depende de lo que vamos a medir, conectamos el cable rojo en cualquiera de estos dos agujeros. Aquí podemos medir voltaje, ohmios y miliamperios. En voltaje de corriente continua podemos medir hasta 1000 y en corriente alterna hasta 750 voltios y hasta 500 miliamperios. En el primer agujero podemos medir hasta 10 amperios de corriente continua o directa, máximo 10 segundos, cada 15 minutos. Esto según lo que recomienda el fabricante. Los polímetros digitales y análogos más se los utilizan en electrónica para reparar todo tipo de aparatos electrónicos. Si realizamos instalaciones eléctricas utilizamos la pinza amperimétrica. Aquí podemos medir tensión o diferencia de potencial, desde 200 a 2000 milivoltios y de 20 a 1000 voltios, esto de corriente directa. Al símbolo lo encontramos aquí, con una línea larga y la otra discontinua. En este caso vamos a medir pilas y baterías. Estas las encontramos en diferentes aparatos electrónicos. Y el máximo de voltaje que podemos apreciar aquí es 4 voltios. Por lo tanto, seleccionamos la escala de 20. En corriente directa tenemos polaridades. La punta roja sería la positiva y la negra la negativa. En todas las baterías nos indica las polaridades. En este caso la positiva la tenemos a la izquierda y la negativa a la derecha. Además de esta batería está hinchada. Esto suele pasar porque se carga demasiado el teléfono. A continuación realizamos la medición, para lo cual es indispensable en electrónica tener un tercer brazo, que lo podemos comprar o lo podemos elaborar nosotros mismos. Si invertimos las polaridades pasa esto. El voltaje es el correcto, pero sale el signo negativo. Es decir que esta sería la manera correcta, respetando las polaridades y los colores de los conductores. En este caso la carga está completa. Esta batería es de un teclado y lo usamos para navegar en internet en un Smart TV. El valor es de 3.7 voltios de corriente continua. Igual aquí se puede ver las polaridades, positiva y negativa. En este caso nos marca 3.96. Por lo tanto, esta batería está totalmente cargada. Igual lo podemos hacer en una pila. El negativo lo tenemos en la parte plana y el positivo donde sobresale esta parte. En este caso la pila es nueva. También podemos medir el voltaje en este adaptador o convertidor de corriente alterna en directa. El input o entrada es de 110 a 220 voltios de corriente alterna y el output o salida es de 1.5 a 12 voltios de corriente directa.
Para seleccionar el voltaje lo podemos hacer de aquí. En este caso la dejamos en la primera opción, 110. Como vemos aquí tenemos un LED que nos indica si está encendido. En este sector podemos invertir las polaridades. Es decir que a esta punta la podemos hacer positiva y a la de aquí adentro la podemos hacer negativa. Y en el voltaje seleccionamos el más alto, en este caso 12. Cabe mencionar que las mediciones no son exactas, pueden ser un poco más. Esta televisión radio nos funciona con corriente directa. La parte de adentro es positiva y la de afuera es negativa, con 13 voltios de corriente directa, para lo cual seleccionamos. Además, en este adaptador tenemos algunas puntas. En esta ocasión no la encendemos porque no tenemos el voltaje adecuado. En esta escala podemos medir corriente alterna de 200 a 750 voltios. Esta corriente por lo general no tiene polaridad. En este tomacorriente tenemos 110 voltios de corriente alterna. Aquí a las puntas las podemos invertir. El agujero rectangular grande sería el neutro, el pequeño la fase y el restante la tierra. Para lo cual seleccionamos la escala de 200. Si en el multímetro tenemos seleccionado corriente directa y las puntas las metemos en corriente alterna, lo quemamos. Como vemos, marca 117 voltios. Por lo general esta corriente siempre está variando. Si invertimos las polaridades nos marca igual. A la fase la podemos detectar con un buscapolo. O también cuando a una punta de cualquier color la metemos en cualquiera de los dos agujeros rectangulares y la otra hacemos contacto con la mano. Por lo general nos da un voltaje mínimo. Esta sería la fase. Y si medimos tierra y neutro no debe dar ningún valor. En este caso a la tierra no la tenemos conectada. Aquí podemos medir hasta 2000 microamperios para corriente continua. Luego de 20 a 200 miliamperios y acá hasta 10 amperios. En esta ocasión vamos a revisar el amperaje en corriente directa de este cargador. El input o la entrada es de 100 a 240 voltios de corriente alterna, de 50 a 60 hercios y 0.50 amperios. A continuación vamos a medir el consumo en amperaje de corriente directa, en este caso en un smartphone, para lo cual cortamos la punta positiva. Aquí podemos ver algunos tipos de cables USB. Se recomienda no hacer los cortes al mismo recto. En este caso lo vamos a conectar a 110 voltios de corriente alterna. En los almacenes de electrónica podemos encontrar este tipo de tercer brazo. Y se los puede regular a cualquier lado. En este caso vamos a comenzar midiendo el voltaje de salida. Esto en corriente directa. En este caso sí sabemos el voltaje, que es 5. Por lo tanto seleccionamos la escala de 20. Se recomienda respetar los colores. El voltaje nunca es exacto. Por lo general siempre está variando. Para la medición también nos podemos dar la ayuda de pinzas cocodrilo o caimán. De esta manera se hace más fácil la medición. Y medimos otra vez. A continuación revisamos el consumo de energía. Esto en amperios de corriente directa. En este caso lo hacemos en el teléfono. Al selector lo ponemos en 10. Y cambiamos esta punta.
a 10 amperios. Aquí ya podemos medir. Como vemos, nos marca menos de 1 amperio. Cabe mencionar que también podemos cortar este cable. Y al rojo lo podemos dejar unido. Esta sería una manera de poder comprobar el amperaje que está recorriendo en un smartphone. A continuación medimos la escala de transistores. El selector lo ponemos aquí, en donde también podemos medir diodos y continuidad. Además podemos encontrar algunas clases de transistores. Y los sacamos de esta placa. Inclusive en este circuito nos indica cuál es la base, el colector y el emisor. En este caso es un PNP, positivo, negativo, positivo, emisor, base, colector. Por lo general el número mayor siempre es el emisor y el menor el colector. En este caso la base es la del medio. El cable negro lo ponemos en la mitad. La roja la ponemos en el lado izquierdo y aquí nos marca 793, que sería el emisor. Si nos mide continuidad o nos da un leve pitido, estaría quemado. En este caso está bueno. El mismo proceso lo hacemos en este. Inclusive a este lo desarmamos. A continuación medimos el beta o la ganancia, para lo cual al selector de rango lo ponemos aquí, en HFE, y acá en PNP respetamos la base, emisor y colector. En este caso nos marca 196. Los valores de los transistores pueden tener pequeñas variaciones. Esta sería un generador de pulsos o frecuencia cuadrada y sirve para generar pulsos electromagnéticos que se encuentran cerca de una persona. En la siguiente escala podemos medir continuidad. Muchas veces los cables se rompen por la mitad. En este caso está bueno. Pero también podemos tener confusiones. Esto cuando encontramos dos colores iguales. Y a este lado no sabemos cuál es la punta. En continuidad los podemos detectar fácilmente. Y por lo general, para no confundirnos, siempre doblamos las puntas. En este caso hacemos una L. Y a las otras las dejamos rectas. En un circuito también podemos medir continuidad. Muchas veces en los daños las pistas también se rompen, como lo vamos a hacer a continuación. Si ponemos las puntas ya no tenemos continuidad. Este daño se solucionaría haciendo una suelda o puente. Y así lo podemos hacer en una infinidad de cables. Para medir este cable UTP es necesario tener las puntas tipo aguja. Muchas veces cualquier tipo de cable vienen con fallas de fábrica. Inclusive a estas puntas las podemos reemplazar con un par de agujas. Este paso lo podemos hacer con una simple suelda. O también las podemos poner así, con un poco de cinta aislante. Dale un like y suscríbete a mi canal. Y no te olvides de activar la campana que aparece al lado inferior derecho del título del video. Como vemos, el cable está en buen estado. De la misma manera podemos medir aquí.
Continuidad también podemos medir en este fusible o en el de acá. En este caso este estaba quemado, para lo cual se soldó un pequeño alambre. Cabe mencionar que este debe ser de la misma medida. Después lo cortamos. Como vemos, en este caso ya no mide nada, por lo tanto está dañado. Siempre apagamos el multímetro cuando no lo usemos. En este caso también vamos a medir continuidad en un interruptor simple, que se lo sacó de su base principal. Si aplastamos de este lado nos debe medir continuidad. Pero si ponemos en este lado no debería pitar o medir. En este caso este interruptor está dañado. Y lo podemos comprobar de esta manera. Como vemos, este contacto está pegado. Este daño se produce por falsos contactos, ya que a veces no aplastamos bien. Y presenta un color negro. Lijamos de una manera leve. En estos dos contactos raspamos un poco. El funcionamiento debe ser este. El LED que lo tenemos aquí nos debe quedar en este recto. Inclusive aquí tenemos un sonido, lo cual no sucedía anteriormente. Si lo tenemos así, nos debe medir continuidad. Pero si aplastamos de este lado, no debe medir nada. Como vemos, el interruptor quedó en perfecto estado. En la misma escala también podemos medir los diodos. En este caso la flecha sería el ánodo o positivo y la que tenemos en forma de T sería el cátodo o negativo. El cable negro nos quedaría en con y el rojo en voltaje, ohmios y miliamperios. Cabe mencionar que tenemos algunos tipos de diodos y los podemos sacar de dos maneras. El tercer brazo nunca nos debe faltar. La sacamos simplemente calentando las dos puntas. Al estaño también lo podemos extraer con un cable fino o con la malla. Se recomienda usar una mascarilla. Si no levantamos las pistas, la extracción sería perfecta. La parte negra por lo general siempre es el positivo o el ánodo. Como vemos, nos marca 574. Por lo tanto, este diodo está bueno. La medición puede ir desde 500 a más. Todo depende del tipo de diodo. Si midiera continuidad aquí, el diodo estaría dañado. Y si invertimos las puntas no marca nada. Esto en otro diodo. Si colocamos el positivo en la parte naranja y el negativo en el color negro nos marca 749. Por lo tanto también está bueno. También podemos medir capacitores. En este caso vamos a sacar este.
Por lo general los capacitores o condensadores están cargados. El negativo sería el lado blanco y el positivo el color restante, es decir, el color negro. En este caso es de 100 microfaradios a 16 voltios y 85 grados Celsius. La descarga la podemos hacer simplemente uniendo las dos puntas por unos segundos. A veces tiende a salir una chispa y lo volvemos a cargar con la batería del multímetro. Pero cabe mencionar que la batería solo mide 9 voltios de corriente continua. Y aquí tenemos 16. Por lo tanto, la carga se haría solo un poco. Para lo cual ponemos el selector de rango en la escala de 200. Esto en ohmios. Aquí respetamos las polaridades y hacemos que se unan las puntas unos segundos. Después ponemos en la escala de corriente continua. En este caso 20, ya que el voltaje es 16. Como vemos se cargó casi 3 voltios y los valores van bajando. Por lo tanto el capacitor está bueno. Después medimos una resistencia en ohmios. Cabe mencionar que tenemos varios tipos. A la resistencia también la sacamos de esta placa. Los colores de esta resistencia son rojo, rojo, naranja y dorado. Y el valor lo podemos identificar con este código de colores. El naranja sería el factor multiplicador, con 3 ceros. Por lo tanto, esta es una resistencia de 22.000 o 22K. Cabe mencionar que los valores pueden tener pequeñas variaciones. Si tenemos dudas de la medición, siempre ponemos al selector de rango desde la numeración más alta. En este caso sí sabemos el valor y ponemos 200K. Los cables van en la misma ubicación. Como vemos nos marca 21.7. Cuando pasa de 5 equivale a 22. Por lo tanto, esta resistencia está buena. Aquí tenemos resistencias más pequeñas. Se recomienda medir siempre fuera del circuito para que no se den variaciones en la medición. A este tipo de resistencias se las puede ver claramente con el microscopio. En este caso nos marca 508 ohmios. Y si no marca nada estaría quemada o abierta. También podemos medir la resistencia de este foco. Aquí no tenemos polaridades. En este caso al selector de rango lo ponemos en 200 ohmios o en continuidad y nos marca 65. Por lo tanto este foco está bueno. En este caso lo vamos a probar con corriente alterna. Estas serían las funciones más importantes de un tester digital, que también nos puede servir para utilizarlo en casa. Hasta el próximo video.